bienestar, eso todos lo sabemos, sino también para también una forma que nos ayuda a continuar, ¿no? Nuestro día a día, que nos ayuda a orientarnos mejor, a centrarnos un poco más y a seguir con todas esas ganas, con toda la emoción de aprender, de descubrir cosas nuevas. Yo imagino que, bueno, por la naturaleza del curso, que seguramente aquí muchos de ustedes, quizás la mayoría, este sea un curso nuevo. Este junto a otros cursos que no suelen verse en el colegio, o se ven muy poco, o se ven solo un bimestre o algo por el estilo, ¿no? Entonces, la idea es que entendamos muy bien, que tengamos presente siempre de que este curso y los cursos que no son tan comunes en colegio, al igual que los cursos tradicionales, los cursos más conocidos, todos en conjunto forman parte de una misma matriz, de un mismo sistema. En otras palabras, todos son importantes, todos tienen un sentido, una naturaleza. No hay ningún curso de los que estás llevando, ninguno, que sea algo así como de relleno o que sea algo así como de que le han puesto ahí porque, en fin, porque solamente nos quieren complicar o algo por el estilo, ¿no? No existe. Acá en este nivel, preparación, San Marcos, no existe algo parecido a lo que he mencionado, ¿no? Sino todo lo contrario. Todos los cursos tienen un sentido y es bueno empezar recalcando ello porque los seres humanos, por naturaleza, tendemos siempre a buscar el porqué de las cosas, tenemos que necesariamente, es parte de nuestro ser, necesariamente tenemos que encontrarle sentido a las cosas. Tenemos que entender qué, por qué hago esto, por qué me levanto todos los días, por qué me dirijo a tal lugar, por qué hablo con tal persona. Siempre necesitamos responder esa pregunta por qué. Eso es de manera natural. En el día a día estamos tan acostumbrados a ciertas cosas, a cierta rutina, que ya ni nos preguntamos por qué, simplemente lo hacemos. Pero cuando vamos a empezar algo nuevo, ahí es donde definitivamente volvemos a esto. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Eh, a qué se debe? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué pasa si no lo hago, no? Entonces, ¿tú cuál crees que sea, rápidamente, empezamos recalcando esto, cuál crees que sea el porqué de llevar este tipo de cosas, este tipo de situación, de cursos? ¿Por qué crees que sea importante, necesario? Obviamente, no me digas para ingresar, sino eh, quiero saber si hay un porqué más allá del ingreso o no hay. Lo puedes escribir por chat o lo puedes, así brevemente, porque es importante que, sobre todo que en este curso nos detengamos un poquito a ver eso. Es parte del curso, es parte de nuestra motivación, de nuestra preparación, ¿no? Entender por qué. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea o crees que es una pérdida de tiempo este curso, al igual que, como te digo, los otros cursos que para ti seguramente van a ser nuevos? O sea, pienso quizás en economía, en, en filosofía. ¿Cuál crees que sea el sentido, la naturaleza, la razón de todo esto? O no hay un motivo, no hay un porqué. ¿Alguna idea? A ver. Para adquirir más conocimientos, nos ayuda en nuestra vida diaria en diferentes aspectos. Ya. Saber, conocer cosas nuevas, tener más conocimientos, ¿de qué manera podría ayudarme en mi vida? No el ingreso, olvídate un ratito del ingreso, sino en el día a día, en el día, o más específicamente cuando ya sea un profesional, cuando esté en mi carrera, en mi campo laboral, ¿crees que me pueda servir conocer de otras áreas? ¿O no sirve? ¿O no sirve? Dice Milene Acero, dice, en nuestra vida diaria en diferentes aspectos. Ajá. ¿En qué aspectos, por ejemplo, podría ser? Entre otras cosas, ¿no? ¿Qué aspectos crees tú que podría,
que podría tenerse a partir de ello. Eh, eh, dice, mantenerte tranquilo y hablar a otras personas con sus problemas sería para saber cómo entender a nivel emocional y darme confianza. Ya, eso respecto a lo que es el curso, los contenidos de este curso, ¿no? Para saber en concreto en este curso, pero en general, todos estos cursos, eh, ¿hay un sentido, un motivo? ¿Tú qué crees? Este, en realidad, sí, o sea, la respuesta es sí. Ahora vamos a ver de qué manera quizás, ¿no? De qué manera puede ser eso. Es decir, ya que tenemos una idea, nos vamos dando cuenta de que sí sirve, no es una pérdida de tiempo. ¿Y de qué manera, se creen ustedes que puede servir? A ver, dice, mirar las cosas de manera diferente, los pensamientos e ideas que teníamos cambian ahora en nuestra mente, más de lo que podíamos ver a simple vista en las limitaciones de la ignorancia, ya abrir la mente, ya. Pero sigue sonando algo como todavía, algo como un lujo que tenemos. O sea, la idea es que mi intención con hacer estas preguntas es que se den cuenta ustedes de que adquirir esto que a lo que le han llamado cultura general, esto que se llama cultura general, no es lo que suena, suena a un lujo, ¿no? Suena a algo accesorio, algo que tú te pones, algo que tú te pones para que se te vea bien. Una ropa de marca, te vistes de manera estética y se te ve bien, pero no es necesario, ¿no? O sea, no es algo que si no te pones, te vas a morir o te vas a desmayar, etcétera, ¿no? O sea, no te va a dañar el no tenerlo, pero por eso digo, algo accesorio, algo que si lo tienes, chévere, si no lo tienes, no pasa nada, ¿no? Cuando decimos adquirir conocimientos y ese tipo de cosas, suena todavía como algo, un adorno, suena como un adorno. Y claro, puede ser también un adorno, pero la idea no es esa, la idea no es que se vea así como un adorno, sino más bien que se vea como, como algo más práctico, algo más necesario. Y la respuesta podría ir en que cuando tú, o sea, esto va dirigido a las personas que, bueno, obviamente van a ser profesionales como tú, ¿no? Que vas a, tener una carrera, te vas a dedicar a una especialidad concreta. Y esa especialidad, dada que es una especialidad que vas a estudiarla en una universidad, es una especialidad pues científica, humanística, en la mayoría de los casos. Entonces, eh, digamos, hay cierta rigurosidad, ¿no? Hay algo muy técnico, muy especializado que tú vas a aprender en la universidad, que es de tu carrera, que es que es lo que te gusta, en teoría, ¿no? Escoges la carrera que te gusta, y lo vas a aprender, lo vas a dominar. Pero en general, para dominar algo especializado, no importa que sea, se tiene tienes que primero dominar algo general, tienes que dominar algo súper amplio. No puedes de frente, no puedes de frente construir el techo de la casa, ¿no? Tienes que primero hacer los cimientos y demás. Eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de cuando hablamos de que esto nos va a servir en la vida diaria, decimos que para empezar, como profesionales que nos vamos a dedicar a una especialidad, esto, el saber cosas muy generales de todo, nos va a permitir partir, arrancar, empezar desde ahí, desde ese conocimiento amplio. Vamos, nos va a permitir pasar ya luego a lo que queremos, que es dedicarnos a algo en concreto, a una especialidad. Entonces,
yo no voy a poder ser especialista si es que antes no he dominado eh, en términos generales, en términos básicos, todas las áreas. Es que no tengo nociones, ideas de todas las áreas. Eso para empezar, ¿no? O sea, primero yo para especializarme tengo que dominar las cosas básicas. Luego ya me dedico solo a una cosa y lo hago de manera muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Muy especializada. Pero también está el lado más social, es decir, cuando tú estás en tu trabajo y domines un área, tu carrera, en algún momento, no en algún momento, de hecho, varios momentos vas a tener que, por ejemplo, explicar eso que tú dominas, vas a tener que explicarle a alguien que no es de tu especialidad, a alguien que no es de tu carrera, ya sea tu jefe, que por ejemplo no necesariamente es de tu misma carrera, un colega que es de otra especialidad, ya sea un cliente o cualquier persona que por motivos de tu trabajo necesites explicarle algo que es que tú dominas. Entonces, ahí en algo práctico te va a servir bastante que tú conozcas un poco de todo. Que tú, por ejemplo, si quieres, alguien que tiene otra especialidad, quieres explicarle un tema de tu especialidad, serviría bastante si es que tú conoces alguito, o tienes que explicarle a alguien que ha estudiado economía y tú sabes algo de economía, entonces te serviría bastante incluso para poner ejemplos, ¿no? Tú dices, así como recuerdas que en economía existe tal teoría que explica tal cosa, bueno, acá también más o menos es esa misma lógica, ¿no? Y ahí explicas algo que es complejo, que tú lo entiendes bien, pero los demás no, lo explicas en palabras sencillas que el otro puede entender. Entonces, te ha servido para algo práctico, para algo que es tu trabajo. Entonces, eh, conocer nunca va a ser un estorbo y no solo es un adorno, sino que en el día a día, en tu vida práctica, te va a servir, te va a salvar, te va a dar chances, oportunidades que otras personas que no conocen no tienen. Entonces, no lo veas solamente como algo accesorio, adorno, ni tampoco como algo obligatorio solamente para el ingreso, sino algo que te va a servir para la vida. Entonces, teniendo eso claro, teniendo muy presente que las carreras, las especialidades, perdón, estas como psicología, filosofía y demás, este, son útiles no solamente porque nos dan conocimientos teóricos que vamos a analizar bien, que vamos eh, mejor dicho, que vamos a utilizar para el examen de admisión, sino también nos dan herramientas que nos va a servir para la vida. Y todos los cursos, repito, acá no hay ningún curso. Quizás en el colegio sí, ahí sí existe esto que llamamos cursos de relleno, ¿no? Cursos que ponen para completar. Se ve, ¿no? A veces te meten por ahí uno que otra actividad dinámica, accesoria, como un curso de oratoria, curso de origami o demás, que digamos puede ser interesante, puede ser, a algunos les puede gustar, pero no es que sea algo tan básico, tan necesario. Entonces, muchas veces lo meten en los colegios ahí solamente literal, por rellenar, ¿no? Pero acá no, ¿no? Si la universidad te pide esos cursos es por algo, porque hay una necesidad de que tú conozcas lo básico para que luego te especialices. O sea, es una necesidad netamente académica, es una necesidad netamente eh, propia del nivel al cual tú quieres llegar, ¿no? Que es el nivel universitario. Entonces, eso es, ¿no? Como se dice, los gajes del oficio, que tienes que dominar, especializarte para luego ya, este, perdón, tienes que saber todo para luego ya especializarte. Entonces, teniendo esas cositas en claro, teniendo, al igual que las otras llamadas hoy en día habilidades blandas, ¿qué son las habilidades blandas? Ese de, por ejemplo, saber comunicarte con los demás, ser asertivo, utilizar las palabras adecuadas, ser empático, controlar tus emociones, regular, ¿no? Manejar tus emociones, no dejarte llevar por tus impulsos, no amargarte rápido, tolerar algunas cosas. Todo eso es recontraútil, tanto en tu vida como en general, en tu vida en general, ¿no? En este caso específicamente en el estudio, específicamente en tu
trabajo. Entonces, em, acá la idea es que tengamos ello presente para que también nos animemos más a seguir aprendiendo, a seguir descubriendo más cosas y a ponerle el interés que merece, ¿no? Cada área del conocimiento. Entonces, eso, perfecto, creo que ahí no hay nada que digamos ahí nos parezca raro hasta el momento. Creo que todo tiene sentido, todo tiene coherencia. Entendemos perfectamente el por qué necesitamos aprender ese tipo de cursos. Y bueno, la idea ahí es que nos vayamos haciendo a esa idea, ¿no? Perfecto. Entonces, volviendo al curso en sí, a este curso, recordemos rápidamente lo de las clases pasadas. Rápidamente, lo más fácil de la vida, etimología. ¿Qué es la etimología? La disciplina que estudia el, este, la disciplina que estudia el origen de las palabras, ¿no? Etimología, que va al origen, te dice el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, perfecto, el porqué de las palabras, ¿no? Etimología. Entonces, rápidamente, etimología de psicología, ¿cuál es? La pregunta más fácil de la vida. Yendo a la etimología, al origen de la palabra, psicología significa, viene de dos palabras, psique, estudio de la mente, no, etimológicamente, estudio, no era de la mente, estudio Del alma. del alma. Psique es alma y logos, que en realidad tiene como cuarenta y tantas traducciones al español, significa, significa entre otras cosas, tratado, estudio, ¿no? También significa verdad, discurso, razonamiento. Tiene muchas traducciones, pero en este caso no nos complicamos, decimos estudio. Entonces, ¿qué es la psicología desde el punto de vista etimológico? El estudio de la mente, del alma, perdón. Ok, pero en sentido ya científico, la definición científica de psicología, ¿cuál es? Tú lo sabes muy bien. ¿Cuál crees que sea? Recuerda, mejor dicho. Psicología actualmente. ¿Estudia la conducta? ¿Solo la conducta? Sí, estudia la conducta, pero ¿solo eso? ¿Tú qué crees? Ya, ajá, como dice Ivonne, pero es más o menos así, ¿no? O sea, exacto, estudia ambas cosas, los procesos mentales o psicológicos de un individuo, pero acá el chiste es que es algo que relaciona, se relacionan ambas, es decir, estudia procesos psíquicos y mentales de un individuo que se manifiestan, o sea, estos procesos psíquicos y mentales se manifiestan a través del comportamiento. Exacto. En psicología, para analizar a alguien, tú no puedes traer una motosierra, abrirle el cerebro y ver qué está pensando. Aún en el supuesto que pudieras hacerlo, es decir, en el supuesto de que pudieras eh, romperle el cráneo y abrirle el cerebro a una persona, ¿acaso tú ahí vas a encontrar su personalidad? Viendo su cerebro, todo su sistema nervioso, vas a encontrar su personalidad, vas a encontrar ahí el autoestima. No, ¿no?
Entonces, en psicología, entonces, ¿cómo se analiza? ¿Cómo se observa a las personas? ¿Cómo se estudia a las personas? Si no puedo ver lo que hay dentro de lo que está pensando. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué veo? ¿Qué sí puedo ver? La conducta, exacto. El comportamiento. ¿Qué hace esa persona? Eso sí puedo verlo. Eso sí puedo analizarlo. Eh, entonces, eso es lo que debemos tener presente, que en psicología se analiza la conducta de las personas. Es algo que nosotros, los que se dedican a la psicología, es lo único que pueden ver. A diferencia, y hay otro profesional, otra especialidad que sí te receta pastillas, por ejemplo, sí te manda a hacer análisis físicos, análisis médicos. ¿Cómo se llama ese profesional? O esa especialidad. Psiquiatría, exacto. Recuerda, el psiquiatra es un médico, alguien, o sea, alguien que estudia medicina, que luego se ha especializado en psiquiatría, eh, y por lo tanto tiene esa, esa facultad de poder recetarte medicamentos. Entonces, ¿en qué se diferenciaría un psiquiatra de un psicólogo? Aparte de esta parte de que te receta y demás. ¿Cuál crees sea otra diferencia? ¿Cuál crees que sea otra diferencia? Psiquiatra se encarga más de la parte física, ¿no? Fisiológica. Claro, el psiquiatra también, como es médico, va a abordar patologías sobre todo, ¿no? Patologías, es decir, enfermedades, alteraciones. Y él, como es médico y conoce todo el componente fisiológico, va a poder eh, recetarte o va a poder atacar, digamos, atacar a la enfermedad desde el punto de vista fisiológico. El psicólogo no, el psicólogo solamente su, su formación, que no tiene componente biológico, sino más que todo componente teórico, orientado a la conducta, es decir, a tratarte, a ver lo que tienes dentro, viendo tu conducta. Entonces, esa formación teórica, en base a la conducta, es la que solamente le permite diagnosticarte lo que tienes en base a la teoría que conoce. Y a partir de ello, si quieres tú cambiar algo a partir de ese diagnóstico, el psicólogo te puede recomendar, te puede orientar terapias eh, o pasos a seguir, acciones que debes hacer, realizar, pero siempre no son cuestiones muy rigurosas, sino más que todo son pasos, terapias, recomendaciones que responden a teorías que maneja él, diferentes teorías, y entonces en base a esas teorías se le dice, esta puede ser una solución, y te da ciertos pasos que tú debes seguir, hacer, y ninguno de ellos es tomar algo, inyectarte nada, ¿no? Simplemente son acciones que debes realizar. Entonces, eh, entonces la psicología se vería algo así como que no tan dura, no tan científica, digamos, sino más algo que implica tratar de convencerte de algo, ¿no? Entonces, es por eso que algunos dicen que la psicología no es una ciencia, sino una pseudociencia, pero bueno, para el examen de admisión, tú sí debes considerarlo una ciencia, ¿no? Ciencia que se encarga de estudiar procesos psicológicos o psíquicos o mentales, que son lo mismo, hablar de psicológico, psíquico, mental, son sinónimos, estudia procesos psíquicos que se manifiestan a través de la conducta. Esa es la definición científica de psicología. Psicología como ciencia surge en mil 1879 en la Universidad de Leipzig, en Alemania, por el médico alemán Wilhelm Wundt, ¿no? Escuela, funda la escuela, la primera escuela en psicología,
escuela estructuralista. Entonces, a partir de esa fecha, eh, ya se habla de psicología como ciencia, o sea, hasta hace poco, ¿no? Casi 150 años aproximadamente. Y ha ido evolucionando, ¿no? Han venido otras escuelas, recién del siglo XX, a mediados del siglo XX, es que ya se vuelve, no, a partir de los experimentos de Pavlov, ¿no? O sea, inicio del siglo XX, que ya se habla de una psicología más científica, digamos, pero aún así todavía sigue, pues, sigue siendo cuestionada en algunos aspectos. Y bueno, ahora sí, lo que nos ocupa el día de hoy, que es eh, el tema del que nos toca hoy día es métodos, ¿no? Métodos en psicología. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirmas, porfa? ¿Me confirmas si se ve? ¿No? ¿No se ve? ¿Sí o no? Hay alguien que dijo que no. Elvis dice no. Los demás dicen sí. O sea, quizás sea un problema con tu equipo, Elvis. O no. Aileen, Rafael dicen no. A ver, un ratito a ver que cargue, quizás está cargando. ¿Se ve o no se ve? Sí, no, sí, no. Sí se ve, profesor. Ok, bueno, avancemos. ¿Quién les habla? Giancarlos, graduado de Filosofía, San Marcos, y bueno, especialista en dictar las áreas de filosofía y psicología, ¿no? A nivel pre. Entonces, psicología, el término, ya te dije, psico, alma, logos, estudio. Psico, por si acaso, la RAE permite que le escribas sin P, o sea, si con S de frente, psicología, no estaría mal. Pero al igual que pasa con la palabra septiembre y septiembre, que ambas son válidas, o sea, septiembre con P y septiembre sin P, ambas están permitidas por la RAE, pero la misma RAE te recomienda y te dice, se ve más elegante, más bonito, más chévere que le escribas con P. Igual con psicología, ¿no? Como a ti como a ti te gustan las P's, entonces escríbelo con P, de preferencia. Perfecto. Dado que hablamos de psicología como ciencia de 1879, mientras en Perú terminaba la guerra con Chile, en Alemania, la Universidad de Leipzig, Wilhelm Wundt fundaba su laboratorio de psicología experimental. Desde la fecha ya se habla de psicología que es una ciencia. Repito, para el examen de admisión, la psicología es una ciencia y punto. No se cuestiona. Entonces, ¿qué caracteriza el conocimiento científico en general? Bueno, es selectivo. Y en esto se diferencia de la filosofía, ¿no? La filosofía es totalizadora, abarca el estudio, el estudio completo de la realidad, de la totalidad del ser humano en general. Pero la ciencia no, va a escoger algo que estudiar, ¿no? Va a estudiar este, la replicación del ADN en virus COP-SARS-2, o sea, algo recontra específico, algo recontra especializado. Esa es la ciencia, es lo que lo caracteriza, ¿no? El científico cada vez es más especialista en algo, domina súper bien un temita, un aspecto del área, ¿no? No hace, el biólogo no estudia toda, ¿no? Toda la biología, todos los seres vivos, sino se centra en un aspecto muy pequeño de una especie, algo así. Entonces, es selectiva. Es objetivo porque describe al objeto tal como es, no como cree el científico, sino como es. Es racional porque se basa en conceptos, juicios, razonamientos, es decir, el pensamiento, eso también lo vas a ver en las próximas clases de psicología. El razonar es una forma de pensar, no es la única, hay otras formas de pensar, pero el razonamiento es una forma de pensar en base a la lógica, en base al raciocinio, en base a tesis y argumentos, ¿no? Entonces, eso caracteriza a la ciencia, es metódica porque sigue un método, vamos a ver en un ratito, el método científico, es sistemática porque eh, se encuentra, eh, digámoslo así, ordenado, organizada. Es un conocimiento
que está plenamente clasificado, ordenado, bien organizado, bien estructurado. Por eso es sistemático. Es falible, porque no es dogmática, sino falible. Falible significa que se puede equivocar, que puede llegar un momento donde lo que se creía ahora como una verdad, más tarde se deseche y más bien se halle otra verdad. Entonces, es factible, es lógico pensar que se puede equivocar en algunas cosas. Perfectible porque tiende a ser cada vez mejor, cada vez más perfecto, cada vez más verdadero, digamos, cada vez más cercano a la verdad. Va mejorando, las teorías cambian y las nuevas teorías explican mejor la verdad. Entonces se va perfeccionando el conocimiento científico. ¿Y qué es la ciencia en general? Bueno, ciencia es un conjunto de conocimientos que nos ayudan, perdón, es un conjunto de conocimientos que describen la realidad, ¿no? Que describen, explican, predicen la realidad. Y también tiene un componente práctico que lo llamamos tecnología. La tecnología eh, es la aplicación de la ciencia. Ciencia es una cuestión teórica y tecnología es la cuestión práctica. Y acá tenemos las funciones de la ciencia en general. Repito, la psicología está considerada una ciencia, entonces también se ajusta a esto, se ajusta a estas características, que sea selectivo, objetivo, racional, metódica, sistemático, falible y perfectible, y que tenga esta como sus funciones. Descripción, conocer las características de un hecho, ¿no? O sea, tienes que, es cuando cuentas, narras, describes lo que pasa, lo que sucede, la realidad, lo que hay en el mundo, lo que hay en el fenómeno que intentas entender. O sea, la descripción es simplemente decir lo que hay. Describir esta realidad sería como decir, estamos ahorita en una clase virtual, ¿no? Estoy presentando la pantalla, estamos en el curso de psicología, son las, las 11 de la mañana, exacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es decir lo que hay, lo que pasa, lo que sucede, describir. No es decir por qué suceden las cosas, simplemente decir lo que pasa, lo que acontece. Ok, pero el ser humano, como te dije al inicio de todo esto, necesita encontrarle el porqué a todo. Entonces, es por ese motivo que antes de que exista ciencia, el ser humano llenaba esa necesidad de saber el porqué de las cosas con la religión, ¿no? Las religiones se han inventado en todo el mundo, en todas las culturas, para responder preguntas fundamentales. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿El sentido de la vida? ¿Cómo se ha creado el mundo? ¿De que existe el destino, no existe el destino, etcétera? Entonces, todas esas preguntas las responde de manera fácil, sencilla y entendible la religión. Pero la ciencia que llega en el siglo XV, la ciencia moderna, a partir del siglo XV en Europa, con el Renacimiento, ya su explicación va a ser más sofisticada, ¿no? Y justamente esa es una función de la ciencia, explicar, reemplazar, suplantar, suplir a la religión en esta tarea complicada de decirnos el porqué de las cosas, por qué, ¿no? ¿Cómo? Eso es explicar, ¿no? Dar razones sobre los hechos, decir por qué ocurre. ¿Por qué hay terremotos? Bueno, hay terremotos porque dos placas en el Perú, la de Nazca y la placa sudamericana, están chocando, están superponiéndose una encima de la otra y de cuando en cuando, obviamente, tiene que haber fricciones y que terminan en la superficie terrestre como vibraciones, que es lo que nosotros llamamos terremotos, sismos, terremotos. Ah, ya. Entonces, se dice el porqué de las cosas. Entonces, hasta ahí estamos viendo todavía cuestiones teóricas, ¿no? O sea, cuestiones que me satisfacen a mi cerebro, digamos, satisfacen mi parte
la parte teórica que yo tengo, ¿no? Está explicando. Pero también predice, ¿no? Nos dice qué es lo que podría pasar. ¿Qué podría pasar si se aumenta 1 grado, 2 grados la temperatura del mar? Que parece nada, ¿no? Que 1 grado, eso no es nada, ni se nota. Ah, sí, pero sí se nota. O sea, tú tienes un litro de agua en una jarra, si lo aumentas 1 grado, no lo vas a notar. Pero a nivel macro, en el mar, aumentar 1 grado, 2 grados es un cambio grande, cambio profundo, porque el mar es una enorme masa de agua. Entonces, ¿qué pasaría en ese contexto? Ya, la ciencia nos puede decir qué pasaría, o sea, puede predecir. Ah, entonces es algo chévere, ¿no? Poder adelantarse a lo que va a pasar. Predicción. En psicología nos puede predecir, ¿no? Niños que nacen perdón, que crecen en un ambiente donde se les permita hacer de todo, por ejemplo, les permita hacer de todo, no les ponga límite a nada, cuando sean adultos van a tener, por ejemplo, una autoestima exagerada, el ser egocéntricos, el querer imponerse sobre los demás siempre y demás características de la personalidad, perdón, de la autoestima exagerada o elevada o exagerada, ¿no? Entonces, esas cuestiones las vamos a poder prever al futuro si es que conocemos bien la teoría, ¿no? Describir y explicar lo que sucede. Ah, pero también tenemos, y acá viene lo más interesante, ¿no? ¿Por qué la ciencia ha reemplazado digámoslo así, ha suplido, ha destruido, por decirlo de una manera, ¿no? Ha destruido, ha machacado, ha roto, ha violentado a las otras creencias, a las creencias religiosas y místicas que han habido en todas las partes del mundo, incluyendo acá también. Entonces, ¿qué crees? ¿Cuál crees que sea el motivo, ¿no? de por qué ha cobrado tanto prestigio? Hoy en día, ¿quién va a durar? ¿Quién va a dudar? Eh, ¿Quién va a dudar de, de la validez del conocimiento científico? ¿Y por qué nadie duda? Por esto que está acá, ¿no? Que dice aplicación, aplicación. ¿Cómo que aplicación? Sí, o sea, se refiere a cómo esa teoría que yo he desarrollado, que yo he acumulado, cómo yo lo utilizo para resolver problemas del día a día, problemas importantes, problemas que tienen relevancia, curar una enfermedad, eh, un medio de transporte más rápido, medios de telecomunicaciones, eh, nuevo medicamento, ¿no? Este, el caso de psicología, pues una nueva teoría de aprendizaje que permita, digamos, saber más cosas en menos tiempo. Entonces, eso, cuando se ha aplicado a la sociedad, la ciencia ha sido aplicada, ha tenido éxito, porque la ciencia nos da cosas, nos da productos, dispositivos, nos da aparatitos o nos da sustancias o modelos a seguir y que cambian nuestra vida. Entonces, una creencia antigua, religiosa, no tiene forma de luchar contra eso. Como los magos, hechiceros decían que podían comunicarse con los muertos, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice que puede comunicarse con los muertos, ¿no? Los medium.
los famosos medium, los que supuestamente hacen de intermediario entre tú y alguien que está muerto, ¿no? Como en el Chavo, ¿has visto en el Chavo el 8? Cuando el Chavo se mete bajo de la mesa y la gente cree que la mesa está temblando, Don Ramón, ¿no? Ya. eh, Hoy en día la tecnología lo ha hecho posible, ¿no? O sea, es posible, obviamente no está todavía al mercado, pero es una realidad. ¿Tú ves como que va a ser un muerto que hable? No. Lo que estamos en capacidad de hacer, pero repito, no es algo comercial todavía, es crear algo así como una copia de tu conciencia, como en la serie Black Mirror, ¿no? La serie Black Mirror, que está en Netflix, que por cierto es la mejor serie que existe. Hay varios capítulos donde se habla de esto, ¿no? De eh, cómo copias una conciencia. O sea, tú puedes ser copiado. O sea, tu forma de ser, mejor dicho, ¿no? Tú, lo que sería tu alma, tu mente, puede ser copiado en base a un software con puros algoritmos. ¿Y qué necesita el software? Como sale en Black Mirror, ¿no? Por ejemplo, acceder a todos tus chats. En base a eso, en base a esos algoritmos, se hace un patrón de cosas que tú dirías, un patrón de formas en las que tú piensas, en las que tú respondes ante cada cosa de la vida. Como cosa que mueres, por ejemplo, ahorita, y si se han copiado tu conciencia, el día de mañana alguien, este, utilizando ese software, decía, a ver qué hubiera dicho mi amigo si le digo que vamos hoy día de la tarde a la piscina. Y le pregunta al software, y el software responde tal cual como respondería tu amigo, ¿no? Bueno, entonces dice, ay, no, no puedo ir porque tengo que estudiar. Y tú dices, ah, sí, mi amigo siempre era así, era estudioso, rara vez salía, entonces sí, es igualito, es como si fuera él. O sea, ya hay la tecnología para hacer eso, ¿no? O sea, y literal es como si estuvieras hablando con un muerto. En Black Mirror no hay un capítulo de eso, ¿no? Entonces, ahorita existe, ¿no? Existe una inteligencia artificial muy conocida, ChatGPT, donde tú prácticamente conversas y te responde de manera muy sofisticada, ¿no? Entonces, mm, eh, una religión que puede hacer ante eso, ¿no? Ante una bomba nuclear. Puede hacer un ejército de hechiceros, de magos, a los Harry Potter. ¿Qué puede hacer contra las armas modernas, contra las máquinas, ¿no? Eh, entonces, la ciencia nos da cosas que nos demuestran, nos cachetean y nos dicen, toda la parte teórica es real, ¿no? Y esta es la prueba, ¡pam! Y te da un dispositivo. Esta es la prueba de que, te da un foco, es la prueba de que toda la teoría que hay de óptica, de electricidad, de materiales, es real. Toda esa teoría de óptica, de cómo los electrones se mueven, de que el cobre transmite mejor la electricidad, toda esa teoría es real y lo demuestras cuando prendes tu foco. Entonces, ya, la ciencia nos da cosas que transforman la vida y por eso se ha hecho tan prestigiosa. Y de todas esas cosas que transforman la vida, ¿cuál crees que sea la más poderosa? La más, con más implicancias. Ah, las armas, ¿no? Las armas. La ciencia desarrolla armas, no solo explosivos, sino mucho tipo de armas, incluso armas de control mental, ¿no? Psicológicas, digamos. Eh, Hoy día se habla de la guerra psicológica, ¿no? Entonces, muchos tipos de métodos, de herramientas que te dan las ciencias en general para que tú puedas dominar sobre otras personas. Entonces es algo muy poderoso, muy fuerte y ese es el motivo por lo cual existe la ciencia, ¿no? La ciencia no ha surgido como amor a la humanidad, sino como algo que ha surgido porque la gente quería vender más cosas, producir más. Si producías 100 pantalones en un día, empleando a 20 personas, 20 trabajadores, que en sus máquinas de coser hacían 20 pantalones, 100 pantalones al día en total. Entonces, se crea una nueva máquina que hace 1000 pantalones al día y no tienes que pagarle nada a la máquina, solo el mantenimiento. Entonces, ese es el motivo por qué surge la ciencia, ¿no? Por ese interés comercial de vender, de comprar, de transportar mercancías. O sea, por un interés empresarial, un interés de hacer a los ricos más ricos, etcétera. Entonces, ese es el motivo por el cual se invierte en ciencia, en tecnología,
que los países que tienen industria y países que no tienen industria, como el Perú, no invierten en ciencia y tecnología, justamente porque eh, no hay necesidad, o sea, el sistema como tal no tiene necesidad de invertir porque la tecnología viene solo de algunos lugares del mundo y así el sistema se ha constituido, ¿no? Es decir, el sistema se ha constituido así, de que tales países exporten tecnología y otros materias primas, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Ya un tema social de por qué ocurre eso y qué consecuencias trae, y son las consecuencias que vemos, ¿no? La industrialización, la ciencia ha producido un desastre ambiental fuerte, ¿no? Que es lo que vemos ahora. Y muy bien, ¿qué métodos utilizamos en psicología? Repito, en psicología a veces es cuestionada porque no parece tan científica a simple vista, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante ello? Es decir, claro, a ver, dice Black Mirror, vamos a ver el chat, recién estoy leyendo el chat. Claro, Black Mirror God, armas biológicas, claro, ajá, todo tipo de armas que la ciencia ha creado, ¿no? Métodos en psicología, em, el COVID-19 decían que era un arma biológica, ¿no? De hecho, estos países grandes tienen sus laboratorios de armas biológicas, de armas químicas, ¿no? Algo muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy peligroso. Métodos en psicología como es cuestionada porque no solo utiliza el método científico, ese es el tema. Utiliza el método científico, es decir, el llamado método experimental, pero no solo eso, sino utiliza otros métodos y son métodos más que parecen charlatanería que otra cosa, pero bueno, se siguen utilizando, se practican y es por eso que algunos dicen, ah, ya ven, la psicología no es ciencia, pero son métodos que al fin y al cabo funcionan para tratar ciertos problemas. Entonces, la psicología utiliza el método científico y también otros métodos. ¿Cuáles son esos otros métodos? Por ejemplo, el método descriptivo, ¿no? Es ya como así hicimos hace un rato, describir, ¿no? Una de las características de la ciencia en general es simplemente anotar, dar cuenta, decir lo que pasa, ¿no? Lo que sucede, lo que acontece, lo que ocurre. Entonces, es ver, chequear y anotar, en otras palabras. Pero tenemos de dos tipos el método descriptivo. La introspección, famosísimo término en psicología, introspección, que consiste, que se resume en un ver hacia adentro, intro, dentro, ¿no? Dentro de algo, en este caso dentro de nuestro, al interior de nuestra mente, de nuestros procesos psíquicos, vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver hacia adentro? Ah, bueno, tienes que analizar tu experiencia, analizar lo que has vivido, ponerte a pensar, a reflexionar sobre ello. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, necesitas, para empezar, conocimientos. Es decir, necesitas conocer, por ejemplo, la teoría psicológica. Necesitas saber, que, por ejemplo, qué es un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, qué es la personalidad, qué tipos de autoestima hay y demás, ¿no? O sea, tienes que saber conceptos básicos, claves, para que tú, analizando tu vida, digas, creo que lo mío, mi vida es así, creo que yo tengo este tema, creo que eh, eso que me pasó en tal momento, creo que ha hecho que yo sea así, etcétera. Entonces, pero como la gran mayoría de personas no tienen los conocimientos teóricos necesarios para hacer una introspección, entonces, ¿quién es el profesional que los va a ayudar? El psicólogo, ¿no? Entonces, el psicólogo clínico, en este caso, es aquel profesional que te va a ayudar en tu proceso de introspección. Es decir, te va a ayudar a tu viaje, en tu viaje interior, ¿no? Te va a contribuir para que tú vayas al frente tuyo, para que entres en ti mismo y puedas analizarte de manera lo más objetiva posible. Entonces, él te va a acompañar en ese viaje.
y te va a acompañar en diferentes sesiones, con diferentes métodos, ¿no? Con diferentes técnicas dinámicas que van a hacer como que él estuviera a tu costado. ¿No? Te va a hacer preguntas, te va a poner ejemplos, etcétera. Entonces, él te va a ayudar a que hagas ese viaje. Y te das cuenta que suena algo poco científico, ¿no? Efectivamente, es algo nada científico eso. Pero era una técnica muy practicada por las primeras escuelas psicológicas, estructuralistas, funcionalistas y psicoanalíticas. De hecho, la famosa imagen del psicólogo escuchándote y tú sentado en el diván o en un mueble, era, es la típica imagen que tienen del psicoanalista, ¿no? De la escuela psicoanalítica, de Sigmund Freud, el fundador de la escuela psicoanalítica. Eh, Ellos, como que decirlo por decirlo de una manera, han hecho famoso o famosa la introspección, ¿no? Su método. Un término ya que es parte de la cultura pop, introspección, así como el psicoanálisis, ¿no? Que nos ha dado teorías como la teoría de Edipo, la teoría de Electra, de que el niño se enamora de la mamá, etcétera, ¿no? Esas cosas que ya son parte de la cultura pop también, vienen de Freud, que con seguridad Freud es el psicólogo más famoso de todos los tiempos. Sigmund Freud, también austriaco, ¿no? Austriaco-alemán, que es fundador de la escuela psicoanalítica. El psicoanálisis también es la escuela más famosa del- de la psicología, pero es una escuela que no hace ciencia como tal, ¿no? Sino más, son teorías, teorías. Entonces, la introspección, ¿no? Viajar al interior. Y la extrospección, lo contrario, mirar al otro, analizar, ver, describir a la otra persona, al grupo, es decir, ahí el científico, el investigador, toma nota, registra lo que ve, cuenta, narra, dice, menciona lo que observa en el grupo, lo que observa en los otros. Entonces, es mirar afuera, ¿no? Tu palabra preferida, ex, que tiene una connotación de algo que está fuera, de algo que está en otro lugar, que está en otra dimensión, que ha salido, ¿no? Ahí viene el término expectorar, exhumar, exhalar, o sea, hacia afuera, todo hacia afuera. Ok, extrospección, mirar al otro, mirar afuera. Puede ser mirar en un ambiente natural, es decir, mirar en el ámbito donde se desarrollan. Por ejemplo, si alguien quisiera analizar el tema del aprendizaje en un salón de clases de un colegio, tendría que hacer una introspección de ir al colegio, sentarse en el fondo sin interrumpir la clase, mirar, chequear, no reírse, eso es como que si estuviera invisible ahí. Eso sería mirar en su ambiente natural, mirar cómo es la dinámica del salón, qué hacen los estudiantes, qué no hacen. Y si es posible, inclusive, ¿no? Ni siquiera ir, poner una cámara, por ejemplo, una cámara, micrófono, y es más, que los estudiantes no se den cuenta que han puesto la cámara, para que sea lo más natural posible, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es mirar el ambiente natural, pero también puede ser en condiciones experimentales. Si tú quieres poner a prueba una nueva teoría del aprendizaje, entonces tendrías que eh, crear tú las condiciones, ¿no? Es un ambiente ya controlado. Tú decides qué tamaño el salón, qué color las paredes, qué recursos va a haber en el salón, cómo van a ser las carpetas, cuántas horas van a estudiar, cuántos días, etcétera. Eso ya tú, eso se habla de condiciones experimentales. Tú decides todo lo que va a pasar, ¿no? Entonces, en ambos casos es extrospección, porque tú vas a mirar, tú vas a analizar y registrar, ¿verdad? Método descriptivo. Luego viene el método genético, cuando hacemos estudio a lo largo o enfocado en las diferentes etapas del desarrollo humano. Cuando hacemos estudio de las diferentes etapas del desarrollo humano. Pueden ser de dos modalidades el genético. Longitudinal, que es a través del tiempo. Estudiar
a lo largo de un tiempo prolongado, la evolución de ciertas características, de ciertas propiedades, ciertas cualidades. Por ejemplo, la inteligencia, ¿cómo varía de niños de 5 años a niños de 10 años? En ese lapso hago un estudio que dura 5 años. Para ese caso tendría que hacer un convenio con con un colegio, digamos, ¿no? Que tenga niños en esa edad para analizarlos. Que desde que tenían 5 años hasta que cumplieron 10, ¿cómo ha evolucionado su inteligencia? Ah, ya, ese es un estudio longitudinal, así a través del tiempo, haciendo énfasis en algunas cualidades que van a ir evolucionando, ¿no? Obviamente. Puede ser uno o varios sujetos, y la idea es ver qué cambios ocurren en este lapso de tiempo. Acá hay un ejemplo, dice, investigación del desarrollo de la actividad lúdica, es decir, todo lo que tiene que ver con el jugar, en los niños desde que nacen hasta que cumplen 8 años. Sabes que el niño desde que nace tiene esta tendencia a jugar, ¿no? A jugar, esta tendencia a ver las cosas de manera lúdica. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esa idea, esa tendencia? Cuando tenía 1 año, ¿con qué le gustaba jugar? ¿Qué tipo de juegos? ¿Cómo era ese juego? Y luego cuando tenía 5, ya seguramente utiliza figuras de acción, ¿no? Ya reconoce los juguetes, los diferencia muy claramente. Y a los 8, ¿cómo es? Ya hay otro tipo de juguetes más sofisticados, ¿no? Quizá tiene un piano como juguete o algo así. Entonces, ¿cómo ha evolucionado eso? Ya. Entonces, en este caso, en este ejemplo, sería una investigación que ha durado 8 años. Hay casos de psicólogos que han querido hacer estudios larguísimos y obviamente, como no tenían, como es complicado pues estudiar tantos tiempo a un grupo de muchachos, los muchachos se aburren, se cansan, en general, de cualquier edad, ¿no? O incluso adultos, quieren ser adultos, pero igual se comprometen, pero luego tienen cosas de la vida que hacer, ya no pueden seguir el estudio. Entonces, te darás cuenta que mantener un estudio de varios años es complicadísimo y aparte es carísimo. Entonces, así nomás no se hace. Pero hay psicólogos que han hecho con sus propios hijos. Es un estudio de 15 años, de 20 años, analizando su propio hijo. Y claro, su propio hijo es el que, como el que está todo el día con él, es el que no tiene que pedir permisos ni convenios con nadie, solo lo analiza, lo registra y toma nota de toda esa evolución que ha ocurrido en su hijo. Entonces, chévere, ¿no? Entonces, una investigación complicada, compleja, que necesita mucha paciencia, por supuesto. Y eh, método genérico transversal, bueno, si el longitudinal era a través del tiempo, el transversal podemos decir que es a través del espacio, ¿no? Es decir, vas a analizar características, pero a la vez, digamos, en un lapso breve, ya no vas a demorarte años, sino ese mismo rato, pero analizando características de diferentes grupos en diferentes etapas del desarrollo humano. Por ejemplo, quiero ver el autoestima de adolescentes de 15 años, cómo es comparado con un adulto que está en la adultez intermedia, un adulto de 45 años, digamos. ¿Cómo son su autoestima en ambos casos? ¿Qué características tiene? Bueno, traigo un grupo entonces de adolescentes que tienen 15 años y luego tengo un grupo de adultos intermedios de 45 años. Entonces, luego les aplico test, exámenes, entrevistas y voy viendo cómo está su autoestima. Voy a encontrar, por ejemplo, que en los adolescentes la autoestima es bajo, muy bajo, porque los adolescentes le dan mucha importancia a su físico, entonces tienden a tener el autoestima muy, muy bajo. Mientras que los adultos en esa edad, sobre todo, eh, tienden a estar más resignados en general con todo, ¿no? A esa edad ya aceptan su vida tal cual es, y por lo tanto su autoestima tiende a ser alto, obviamente, pues, en la mayoría de los casos. Y bueno, entonces ahí ves las diferencias, las similitudes y haces todo ese estudio, ¿no? Transversal. Has analizado diferentes grupos para ver la misma cualidad, en este caso la autoestima, en diferentes grupos
de desarrollo humano, ¿no? En adolescentes, en adultos intermedios. Acá hay otro ejemplo, dice, investigación en grupos de niños que representan edades entre 1, 0 a 4 años, acerca del desarrollo y las características de su repertorio lingüístico. Es decir, van a tener diferentes grupos, grupos de recién nacidos, grupos de 1 año, grupos de 2 años, grupos de 3 años y de 4 años. Y en ese mismo estudio, ese mismo rato, ese estudio que puede durar, digamos, meses nada más, ese mismo rato analizan el repertorio lingüístico. Es decir, en 0 años, ¿cómo es su repertorio lingüístico? Nulo, ninguna palabra puede pronunciar. Cuando tiene 1 año, ya puede pronunciar, digamos, 20 palabras, ¿no? Como ejemplo. A los 2 años ya puede pronunciar 100 y así, ¿no? Entonces, ¿cuántas palabras pronuncia? Ah, tengo que hacer un examen, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, estudio transversal. Luego tenemos el otro método. Recuerda, hemos estado viendo el método genético. Ahora vemos el método correlacional, que es bien sencillo porque es un estudio comparado. Comparado. Es decir, vamos a comparar variables. Vamos a comparar diferentes variables. Acá hay un ejemplo, dice, ¿no? Establece el grado de relación existente entre el uso de técnicas de estudio y el rendimiento intelectual en sujetos preuniversitarios de 17 a 20 años. Es decir, tengo estas dos variables. Tengo la variable técnica de estudio y tengo la variable rendimiento intelectual. Voy a ver si se relacionan, si una influye en la otra y de qué manera. ¿Cuánto influye? Influye, o sea, ¿beneficia o perjudica? ¿Se beneficia significativamente o, su beneficios son insignificantes? ¿Cómo es? Ya. Entonces voy a hacer correlacional, voy a relacionar, voy a comparar dos variables, ¿no? La variable técnica de estudio y el rendimiento intelectual. Ya, eso ahorita lo vamos a ver en método experimental. El método experimental puede ser también correlacional. O sea, este estudio tengo que realizarlo necesariamente con el método experimental. Entonces el estudio sería un estudio correlacional, experimental correlacional, ¿no? Ajá. Y este correlacional es el tipo de estudio preferido para, para hacer las tesis. Tú sabes que es una tesis, ¿sí o no? Es la investigación obligatoria que realizas cuando terminas la universidad. Cuando tú acabas la universidad, tienes que presentar un trabajo de investigación. Tienes que demostrar que has investigado, que conoces, que sabes algo de tu carrera. Entonces lo demuestras presentando una tesis. ¿Qué es una tesis? Eso, un trabajo de investigación serio, riguroso, inédito. ¿Qué significa inédito? O sea, que no se haya hecho antes, que sea algo que la primera vez que se haga ese trabajo, es decir, ese tema que te has escogido, que sea la primera vez que se investiga. Obviamente pueden haber otros parecidos, otros que han tratado de casi la misma idea, pero el tuyo tiene que ser pues original, igual, tienes que tener algo diferente del resto. Entonces, ese trabajo inédito, original y tuyo, o sea, solo de ti, eh, sí hay que presentarlo cuando acabas la universidad. Y bueno, la mayoría de estudiantes en el Perú hacen este tipo de estudio correlacional, porque relacionan dos variables y ven cómo una ha afectado en la otra. Por ejemplo, este podría ser un tema de tesis. Y los títulos de tesis son así, largos. No sé, puede decir, ¿no? Relación existente entre el uso de técnicas de estudio y rendimiento intelectual en sujetos preuniversitarios. Pero acá se faltaría ser más específico, podría ser, por ejemplo, relación existente entre técnicas de estudio y el rendimiento intelectual en alumnos de la Academia PAMER en la ciudad de Lima el año 2023. Así son. Ese es el título de una tesis. Entonces, se va a proceder, ¿no? A estudiar esas dos variables. Encontrándose al final que las personas, los estudiantes que aplican técnica de estudio tienen un mejor rendimiento intelectual que aquellos que no lo aplican. Y ahorita vamos a ver los detalles del método científico. Pero recuerda, correlacional es cuando
relacionamos dos variables. Perfecto. Acá viene lo rico, lo bueno, lo chévere. El método experimental. Suena a experimento, ¿no? Suena a ciencia, claro que sí. De eso se trata. Esto es lo que hace que la psicología se considere como ciencia, porque se va a estudiar, a analizar, siguiendo los pasos del método científico. Y tú ya conoces ya cuáles son los pasos del método científico, ¿sí o no? No es necesario que te repita, pero igual lo vamos a repetir. El método científico tiene ciertos pasos, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, toda ciencia tiene que guiarse de ese método científico, toda la ciencia. Entonces, el método científico, como dice acá, es un método explicativo que permite establecer relaciones de causa y efecto. Es aquí donde se provoca deliberadamente, bajo determinadas condiciones controladas, la aparición de una conducta. Ujú. Verificar la hipótesis y replicar el fenómeno. Ok, entonces método experimental es el método científico, el que voy a hacer yo en condiciones controladas. Es decir, yo voy a crear mi escenario para comprobar lo que quiero saber. La hipótesis es lo que se plantea, explicación, y voy a experimentar para ver si mi hipótesis era verdadera o no. Entonces, el método científico, la experimentación científica, tiene una serie de pasos estándar establecidos que van a permitir que esta investigación tenga validez y sea reconocida. Entonces, hay muchas palabras acá que nos mencionan, pero ahorita vamos a ver cada una de ellas. Pero recuerda, eh, el método experimental es el método científico. Es la manera en la cual yo voy a trabajar siendo el método científico. Voy a trabajar con variables, con grupos, y voy a hacer una serie de pasos. Lo voy a hacer de manera rigurosa, establecida, respetando todas las normas del método científico. Todas las normas. Entonces, ahorita vamos a ver cada uno de los pasos y cada una de las palabras que están involucradas en este asunto. Antes de ello, vamos a aclarar algunos conceptos básicos. Dice que en ciencia, el método científico se trabaja con variables. ¿Pero qué es una variable? Bueno, variable es toda característica, propiedad o cualidad de un fenómeno o hecho que tiende a variar, que el sujeto menciona. Es decir, en otras palabras, se llama variable porque es algo que varía. O sea, es algo que puede modificarse con el tiempo. Es algo que cambia. Es algo que está presente en el sujeto así, de esta manera, y más tarde va a ser diferente. Ejemplo de variable, la edad. Variable es una edad. Perdón, edad es una variable que es algo que cambia, es algo que tienen los sujetos, se va modificando con el transcurso del tiempo. Otra variable es sexo, ¿no? Es decir, varón, mujer. Es, eh, es algo que se considera también una variable, ¿no? Por más que tú me vas a decir que el sexo no cambia, pero también se considera como una variable, ¿no? El origen, la condición, estado de salud, rendimiento intelectual, satisfacción laboral, todas esas son variables que se utiliza en psicología. Inteligencia, personalidad, son variables. Es decir, cualidades, propiedades, características que tienen las personas, los sujetos, en el caso de filosofía, ¿no? De psicología, que tienen y que pueden variar, pueden modificarse, pueden evolucionar. Y dentro del universo de las variables tenemos a la variable independiente. Eh, es la novedad, la variable independiente, ¿no? Es decir, es lo que yo aplico para provocar un efecto. Imaginemos que yo quiero investigar el uso
de la tecnología de equipos tecnológicos educativos en el rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Pongamos que quiero hacerlo con los estudiantes de la academia. Entonces, ahí variables son equipos tecnológicos, es una variable, y otra variable son rendimiento académico. Sería un estudio también correlacional, ¿no? Pero también científico. Entonces yo quiero determinar cómo es que la variable equipos tecnológicos influye en la variable rendimiento académico. Entonces, en este caso, la variable independiente sería los equipos tecnológicos, porque es la novedad, es lo que yo aplico, es lo que yo traigo, es lo que yo voy a poner ahí para que se modifique algo. En este caso, quiere que se modifique el rendimiento académico. Entonces, mi variable independiente va a ser los equipos tecnológicos, que yo al aplicarlos voy a producir un efecto. Ah, ya. Entonces, a eso nos referimos con variable independiente. Aquello que yo en el experimento voy a aplicar para producir un efecto. Y se llama independiente por eso, porque es lo que inicia, lo que no va a ser efecto. O sea, la variable independiente va a ser la causa que va a producir efectos, pero él no va a ser causado por otra variable, sino más bien, él es el que inicia todo. Ajá, entonces por eso se llama independiente, porque no depende de otras variables, más bien las otras variables dependen de él. La, la- la- eh, Equipos tecnológicos no depende de nadie. Eso. Más bien, la variable de rendimiento académico va a depender de los equipos tecnológicos. ¿Y de qué manera va a depender? Justo de eso va a tratar el experimento, para ver si a más equipos, mejores equipos, mayor rendimiento, o no, o peor rendimiento. Entonces, pero la idea es que va a causar un efecto, ¿no? En la dependiente. Ya. Y justamente la variable dependiente es aquella variable que va a ser modificada cuando se aplique la variable independiente. Cuando yo aplique equipos tecnológicos, que es la variable independiente, voy a causar un efecto en la variable dependiente en rendimiento académico, ¿no? Entonces, de eso se trata eh, las variables que yo voy a aplicar una para causar el efecto en otra. Y bueno, ¿qué es una población? En este caso, hablamos de un conjunto de individuos sobre el cual va a tener repercusión los resultados de la investigación. Por ejemplo, pienso en este caso, que estoy diciendo, con preuniversitarios, a un grupo de preuniversitarios les voy a dar equipos tecnológicos para ver si eso funciona, si mejora su rendimiento académico o no. La población no solo va a ser ese grupo con los cuales yo estoy trabajando, sino la población va a ser todos los estudiantes universitarios del Perú de, digamos, 15 a 19 años. Ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese universo mm, eh, es la población a la cual, como dice acá, el estudio va a tener una repercusión. Que lo que yo concluya va a repercutir o puede repercutir en esta población. Pero como son varios, o sea, imagínate, todos los preuniversitarios del Perú de 15 a 19 años. En ellos estoy pensando al momento de hacer la investigación, en todos, pero yo puedo trabajar con todos, no puedo, es materialmente imposible, ¿no? Que los traiga a todos, los reúna a todos. Entonces, si no puedo trabajar con todos, entonces, ¿qué hago? Tengo que seleccionar. Selecciono una muestra. ¿Qué es la muestra? Bueno, es un grupo de personas que son representativas de toda la población. Si la población eran estudiantes universitarios de 15, perdón, preuniversitarios de 15 a 19 años, será la población, entonces la muestra es un grupito de todo ese conjunto, voy a coger a un grupito nada más. Pero tiene que ser un grupo representativo, es decir, tiene que haber de todo. O sea, tiene que haber gente de la selva, de la sierra, tiene que haber gente del norte, del centro, del sur, tiene que haber hombres, mujeres, tiene que haber alumnos destacados, aplicados y también alumnos relajados.
alumnos en buen estado de salud, alumnos que no están en buen estado de salud, alumnos con algún tipo de discapacidad, etcétera. O sea, lo más representativo que puedas, mi grupo. La idea es que y se identifiquen todos ahí, ¿no? Todos los estudiantes, que se vean representados en eso. Entonces, ahí tengo que ser cuidadoso para seleccionar mi muestra. Como te digo, muestra es ese grupo que se va a tomar para el estudio. Así como cuando quieres hacer una muestra de la contaminación del agua en un río, vas al río, te acercas, un tubito de ensayo, coges un poquito del agua, ¿no? Un chorrito de esa agua. Esa es una muestra. Igual, cuando hacemos en psicología y en ciencias sociales, la muestra va a ser un grupo de gente representativo de toda la población. Y bueno, ¿y qué son los grupos? Bueno, de esa muestra que he tomado, voy a crear grupos. Voy a crear grupos. En concreto, voy a tener que crear dos grupos. Con esos grupos yo voy a trabajar, pero uno va a ser mi conejillo de indias, como dirían los mexicanos, los gringos, bueno, guinea pig, ¿no? Los conejillos de indias o las ratas de laboratorio van a ser, uno de esos grupos va a ser el grupo al cual yo le voy a aplicar la variable independiente, o sea, la novedad, lo que traigo. Y al otro grupo lo voy a dejar en paz. ¿Qué? ¿Y para qué entonces? Bueno, para empezar, el grupo experimental es el grupo de personas, o sea, de la muestra, un grupo, a los cuales yo le voy a dar eh, la variable independiente, se lo voy a aplicar. Es decir, por ejemplo, para este caso, tendría que crear un salón, un salón, eh, donde haya full tecnología, ¿no? Pizarras eléctricas, cada alumno con su iPad, todo interconectado, las paredes súper tecnológicas, que den información en tiempo real, por ejemplo, la pared que dé información del clima, la pared, o sea, que la pared sea una pantalla, ¿no? En otras palabras, que cambie de color, ¿no? La pared, de acuerdo al tipo de la clase, eh, aire acondicionado, ¿no? Todas las condiciones súper tecnológicas. Mientras más tecnología, mejor, ¿no? Obviamente va a salir carito esa investigación, pero ya yo creo un aula así, un aula recontra equipada con lo mejor de la tecnología. Carpetas especiales, ergonómicas, ¿no? Que tengan también ahí algunas cositas, detalles electrónicos, ¿no? Cada carpeta con cargador, digamos, ¿no? Con lámpara, cada carpeta, y demás, eh, y demás accesorios interesantes que podrían tener, ¿no? Carpetas ultra tecnológicas. Entonces, imagínate que creo este ambiente, un ambiente donde va a tener qué cosa, la variable independiente. En ese ambiente va a estar la variable independiente, que es toda la tecnología, ¿no? Entonces, esa variable independiente de tecnología yo la voy a aplicar a este grupo experimental. Es decir, voy a traer a las personas que he tomado en la muestra, las voy ahí a colocar en esta aula y se les va a empezar a impartir clases. Es más, puede ser que una inteligencia artificial haga las veces de profesor, ¿no? Que dicte las clases. Y ya no un profesor físico que esté por ahí caminando por el aula, sino inteligencia artificial. Y bueno, puedo crear una serie de métodos y técnicas que se adapten a esta nueva tecnología y que permitan al alumno aprender. Entonces, a ese grupo yo le aplico la variable independiente. Pero va a haber otro grupo que se va a llamar el grupo control, al cual yo no le voy a dar nada. O sea, va a ser un salón normal, carpetas de madera o de plástico normales, un salón tal cual, como son los de la academia, ¿no? Pared blanca, ¿no? Columnas azules, pizarra de tiza, pizarra verde, ¿no? Con tiza. O sea, una clase normal, típica de academia. Es que hay en todo el Perú. Entonces, entonces este grupo de personas en un ambiente normal
o ambiente natural, yo los necesito. Uno diría, entonces, ¿para qué? Basta con el experimental, ¿no? Al cual yo le quiero aplicar todo. No, pero también necesito este grupo de personas que estén en su ambiente natural. ¿Pero para qué? ¿Para qué tú crees? Necesito al segundo grupo, al grupo control. Su nombre, merece nombre. Si el primero se llama experimental, obviamente porque van a ser parte del experimento, ¿vale? Por ellos voy a experimentar. Y el otro porque se llama control, porque me va a servir para comparar. Es decir, tengo estas dos aulas, una aula normal y una aula tradicional y una aula tecnológica. Mismo tipo de gente en ambas aulas, o sea, mismo tipo, en ambos son, en los he tomado la muestra, ¿no? Ambos son grupos representativos, o sea, hombres y mujeres por igual, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo de, pasan, digamos, 6 meses, pasan 6 meses en esas condiciones aprendiendo, uno de manera tradicional y el otro con tecnología. Pasan los 6 meses, a ambos les aplico la misma prueba de conocimiento, digamos, la misma a los dos grupos. Y, este, obviamente, al inicio, antes de que empiece todo el experimento, también a ambos grupos tengo que haberles aplicado un examen. Y el examen, si los resultados tienen que haber sido iguales al inicio, o sea, como que están partiendo estadísticamente del mismo punto, pasaron los 6 meses, voy a aplicarles nuevamente el examen a ambos, ¿no? A los que han recibido tecnología y a los que no. Entonces, los que han recibido tecnología, eh, ¿qué resultados tienen? Y los que no han recibido tecnología, ¿qué resultados tienen? Entonces, yo voy a comparar. Y ahí recién donde voy a ver si mi experimento ha tenido éxito o no ha tenido éxito. ¿Cómo? Si es que ha tenido éxito, si es que los resultados de conocimientos de los estudiantes del aula experimental son superiores a los del grupo control. Si los del grupo experimental tienen más conocimientos, mejores conocimientos, tienen un aprendizaje más efectivo, tienen que demostrarlo en los resultados a través de un examen. Entonces, cuando hago la comparación, veo que los de aula con tecnología han aprendido más que los que no tienen la tecnología. Entonces, conclusión, digo, la tecnología sí sirve para el aprendizaje, ¿no? Entonces, esos son los grupos, experimental y control. Entonces, ya teniendo estos conceptos claves, recuerdo qué pasos tiene el método científico. Esto tú lo sabes muy bien porque lo has visto desde primaria, creo, ¿no? El procedimiento, los pasos del método científico. Para empezar, todo inicia con formulación del problema. Yo debo, para empezar, ver qué cosa hay de qué solucionar. ¿Qué evento práctico, qué situación de la vida cotidiana ha pasado, ha ocurrido que yo esté interesado en solucionarlo? En este caso, quiero mejorar el aprendizaje. Veo que el aprendizaje es deficiente, formulo el problema. Aprendizaje deficiente, por lo tanto, se necesita hacer algo para mejorarlo. O el aprendizaje está bien, pero quiero un superaprendizaje, ¿no? Quiero que el alumno aprenda más en menos tiempo. Ah, ya. Ese es el problema. Es la situación que nos va a impulsar a plantear algo. Y cuando vemos el problema, inmediatamente planteamos una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una posible solución al problema. Es algo que podría satisfacer esa duda que tenemos o es algo simplemente que nos va a decir por qué ocurren las cosas, ¿no? Planteamiento de la hipótesis. Pero ojo, para hacer la hipótesis, ¿quién es el que hace la hipótesis? ¿Cualquier persona que ve el problema? No, el especialista, el científico, ¿no? El que sabe de esto, de estas cosas. Si en este caso tiene que ser un psicólogo educativo especializado en nuevos métodos de aprendizaje o especializado en concreto en la relación que hay entre tecnología y aprendizaje.
o especializado en esto que se llama el e-learning, ¿no? El aprendizaje inteligente, aprendizaje a través de la tecnología, el e-learning. Entonces, eh, eh, es el especialista el que conoce de este tema, el que va a decir, esta puede ser la solución, esta puede ser la explicación. Si la hipótesis no es algo para cualquiera, es algo para el que va a hacer la investigación, que es especialista, es experto en el tema y que aparte ya ha hecho otras investigaciones, ¿no? Entonces, es alguien que tiene conocimiento y experiencia, el científico, el investigador. Ya una vez que ha encontrado en su mente, en la teoría, una posible respuesta, va a tener que confirmarla. ¿Y cómo la va a confirmar? Bueno, siguiendo los otros pasos. Para empezar, establecer un marco teórico conceptual, es decir, buscar toda la teoría posible al respecto. Buscar toda la información que hay sobre el tema, si hay otros que han investigado ya este tema, de qué manera, en qué lugar, qué conclusiones han tenido, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte de investigación teórica. Se van a nutrir de conocimientos, de conceptos generales, teóricos, de otros investigadores o de los libros clásicos, de los manuales clásicos de esta especialidad. Ahí va a tener que definir con rigurosidad y precisión qué es cada concepto también, ¿no? Qué es aprendizaje, qué es tecnología, etcétera. Esto es la parte teórica de la investigación. Bueno, una vez que ha terminado la parte teórica, el científico va a proceder a experimentar, es decir, llevar al laboratorio o llevar a la práctica, al campo, eh, todo lo necesario para comprobar la hipótesis. Entonces, determinación de variables, cuando se va a ver qué variables, con qué variables se va a trabajar, en este caso, variable tecnología y variable rendimiento académico, van a ser las variables. Selección de sujetos, o sea, la muestra, ahí donde yo divido a los grupos. Formación de grupos, ¿no? Experimental y control. Y una vez que ya tengo mis grupos bien establecidos en sus lugares, aplicación o ejecución de experimentos donde yo aplico la variable independiente y evalúo, mido a lo largo del tiempo qué va a pasar. Una vez que he terminado la experimentación, vuelvo a la teoría, pero ya para concluir. Ahí es donde voy a redactar todo el informe y decir lo que se ha hecho, lo que se planteó al inicio en la hipótesis, se confirma. Tenía razón. O de lo contrario, lo que se planteó al inicio de la hipótesis era falso, era equívoco, no pasó así como se pensaba. ¿Ya? Entonces, ojo, esos son los pasos. Y bueno, eso es lo que corresponde a los métodos en psicología. Recuerda, método descriptivo, método genético. Claro, método descriptivo tiene introspección y extrospección. Método genético tiene longitudinal y transversal. El método correlacional, que es comparar. Y el experimental, que es el que hemos hecho ahorita, ¿no? Donde vamos a trabajar con variables, grupos y siguiendo este método. Perfecto. Entonces, vayamos a resolver el material que tenemos. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Se compartir toda la pantalla mejor. ¿Me confirman si se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Ok. Acá en psicología, en la parte teórica que tienes que leerla con paciencia o quizás ya la has leído, sería genial que eso haya pasado. eh, que vengas leyendo. Si es que tienes el material a tu alcance, es recomendable, eso le llaman aula inversa, ¿no? Que es recomendable que tú
antes de que empiece la clase, en general, en cualquier curso, primero leas esta parte teórica que te da la academia y luego eh, ya escuches la clase y preguntes cualquier duda que tengas. Acá en la academia lo han enfocado con algunas variaciones, este mismo tema, te vas a dar cuenta, ¿no? Eh, bueno, acá esto también nos faltó hacer énfasis, ¿no? Método viene de dos palabras. Meta en sí en realidad significa más allá. Dirección significa más allá de metafísica, más allá de la física, ¿no? Pero es como dirección o ir más allá. Entonces, ir más allá del camino sería o dirigirse hacia algo, ¿no? Cuando lo junto con esta otra palabra, métodos. Métodos. Cuando lo junto, suena algo así como ir hacia ir siguiendo un camino, ¿no? Algo así. Ok. Luego acá nos hablan de introspección igual. Bueno, acá nos dicen, hablan de la observación como algo aparte. Quizás la parte un poco que encontremos diferentes acá en las variables. Cuando nos hablan de variables, no solo ponen la independiente y la independiente, sino también ellos hablan de variable control y variable interviniente. Son los procesos mediadores que actúan a nivel subjetivo, es decir, es decir, son como que las cosas que van a influir, van a venir de afuera para, eh, por decirlo así, un poco malograr el experimento, un poco alterar, modificar algo, ¿no? Pero bueno, consideran acá la memoria, el aprendizaje, la inteligencia, ¿no? Y bueno, es una manera más amplia de verla. La que yo les he presentado es la versión corta, digamos, que es la versión según la PRE, según el material de la PRE San Marcos. Y bueno, acá se explaina un poco igual en esto del método científico hay ciertas variaciones siempre también. Bueno, etcétera, etcétera. Después lo demás. Ah, ellos también incluyen, acá en la academia se incluye el método psicométrico como un método aparte, que más bien se dice también que es más bien más que un método, una técnica, una serie de técnicas que van a servir a todos los métodos, pero bueno, acá lo voy a hacer en un método diferente, psicométrico, que dice la psicometría es una disciplina científica encuadrada dentro del marco de la metodología de la ciencia del comportamiento relacionada con el campo de la medición. En conclusión, es todo lo relacionado a medir los test, ¿no? Y demás pruebas que van a medir tu personalidad, tu inteligencia, etcétera. Y el método clínico, que lo llaman así, eh, se dice que es como, en otras palabras, vendría a ser como la conversación que te hace el psicólogo, ¿no? Pero bueno, em, ahí está, tomarlo en cuenta, igual darle una leída general. Y bueno, vayamos a responder. Uno, la variable experimental que se identifica como causa es la variable experimental que se identifica como causa. Es la recontrafácil, ¿no? Independiente. A ver, no estoy leyendo tu chat. Vamos a ver así leerte. Ya. Ahora sí, puedes intervenir por el chat. Ajá. La uno es la A. Ya. La 2. 2. Una ciencia no es facilaza. Demasiado fácil. ¿Cuál es la 2? Que no es la ciencia sí es selectiva, sí es sistemática, sí es objetiva. También eficaz, digamos. ¿Es dogmática la ciencia? No, no es, ¿no? Es, recuerda, la ciencia es, por eso hemos visto, ¿no? Es falible y perfectible. Ajá, ok. 3, porque describe lo medido, la psicometría es, y eso vayamos acá a esta parte de la teoría, dice. Acá dice, es operacional porque describe lo medido, operacional. ¿Mm? La respuesta acá sería operacional. Dedo, 3 dedos.
4. Señale la expresión correcta. ¿La psicología tiene un único? No. ¿El grupo de control libre de parámetro? Sí. ¿La observación solo? No. ¿El método genético tiene una estrecha relación con el ADN? No, no tiene nada que ver. ¿La psicología es una ciencia plenamente definida sin contradicciones? No. Respuesta. El grupo control sirve de parámetro, es decir, sirve para medir, para comparar. Ya. 5. Método que fue empleado paralelamente por el estructuralismo, funcionalismo y psicoanálisis. Y lo mencionamos, ¿no? Al inicio. ¿Cuál es? Sobre todo por el psicoanálisis, ¿no? Que lo hizo famoso este método. Introspección. Dentro de sus múltiples técnicas encontramos a las filmaciones, grabaciones, registros. Nos referimos a... ¿Mm? Acá también lo podemos entender mejor cuando hablamos de eh, observación. ¿Dónde estás? Ah, registra los hechos que deseamos explicar, simplemente se refiere al fenómeno, dice, ¿no? Ya, observación sería, ajá, observación. Ya, que es parte en sí del método descriptivo, ¿no? Parte del método descriptivo. La evaluación de los resultados forma parte del método de la... ¿Cuál es el único donde que da resultados? Experimentación, ¿no? Ahí vas a ver si se confirma o se rechaza la hipótesis. 8. En psicología, la memoria, el aprendizaje, la inteligencia son tipos de variables, como te dije hace ratito, intervinientes lo llaman, ¿no? Según el material de acá de la academia, intervinientes. Ok, seguimos. 9. Método psicológico por el cual el investigador establece periodos de tiempo para la investigación. Periodos de tiempo. ¿Cuáles? Facilazo. Avión. Longitudinal. 10. Cuando hay que investigar toda información disponible acerca del tema escogido, nos referimos la parte teórica, te dije, ¿cómo se llamaba? Investigar todo, toda la teoría antes de hacer la experimentación. Marco teórico. La voz griega psique, ya, esto es pregunta primaria. En el sentido de fuerza que anima o mantiene en vida al ser humano, significa alma, ¿sí o no? El primer laboratorio experimental de psicología fue inaugurado por Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt. Eso todos lo saben a estas alturas. Es una mayor objetividad en las conclusiones. ¿Cuál crees que es el más objetivo de todos? El más científico, el experimental, ¿no? Definitivamente. Es el método superior, más confiable, más objetivo, más prestigioso. 14. La variable es controlada o manipulada por el experimentador, independiente. La última, al grupo se le aplica la variable. Ya, dímelo. Al grupo experimental, ¿no? Recontra, fácil, sencillo. Y muy bien, muchachos, muchas gracias por escucharme, por atender a la clase. Espero que haya sido productivo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídate, un gusto saludarte. Hasta luego y siempre con las ganas, el entusiasmo de seguir aprendiendo. Un gusto. Hasta luego. Bye bye. I see you. Take care.